Bien, nos ocupamos ahora de la admiración en la filosofía. En cierto modo, vamos a ver aquí cómo la admiración es importante para el que quiere hacer filosofía. En primer lugar, hay que tomar en cuenta que la filosofía surge como producto de la admiración. Es decir, los primeros filósofos que se conocen comenzaron, valga la redundancia, a filosofar precisamente porque su entorno les asombraba, es decir, se admiraban de lo que veían. Fueron personas ordinarias igual que nosotros. Sin embargo, al mirar su entorno, al ver lo que se conocía como lo normal, lo ordinario, comenzaron a admirarse. Y ese admirarse causó en ellos una curiosidad basada en el hecho de querer saber cómo ocurren las cosas que les rodean, en dónde se originan los grandes acontecimientos que tienen lugar en la vida, cómo surge la vida misma, cómo es la naturaleza, cómo es todo el quehacer que se da más allá de lo que podemos ver de la naturaleza. Pero más que eso, lo que se puede ver asombra. Y entonces ese asombrarse con la realidad, con lo que se puede ver, es lo que de algún modo como que enciende esa chispa para poder hacer filosofía. Quien no puede admirarse de lo que le rodea, no puede hacer filosofía. Así que por esa razón se considera que la admiración es ese camino o es ese primer paso que se debe dar en toda persona que de algún modo u otro pretende hacer filosofía. No tiene que ser que una persona quiera hacer filosofía sistemática propiamente dicho, sino sencillamente que alguien quiera saber sobre los asuntos que le rodean, sobre preguntas trascendentales. Tiene que comenzar indudablemente por admirarse, porque quien no se asombra, quien no se admira de lo que hay, de lo que le rodea, pues siempre va a ver todo como si fuera de manera ordinaria, y entonces eso nunca va a causarle curiosidad. Por eso hay que siempre repetir eso y tenerlo claro. La admiración es el primer escalón por el que debe pasar toda persona que pretende filosofar. Ahora bien, la admiración necesariamente tiene que comenzar con la deshabituación. Si ustedes miran la palabra misma, ustedes ven que dicen deshabituación. Es como una manera de invitarnos a que si uno pudiera de alguna manera desacostumbrarse al status quo, eso se da porque nosotros los seres humanos, como desde pequeño vamos viendo lo que nos rodea, cuando nos hacemos adultos ya conocemos tanto la naturaleza que nada nos sorprende, que todo es normal. Vemos, por ejemplo, la fruta y ya para nosotros eso es normal, saber que eso viene de algún tipo de árbol, de planta. Vemos que un día un ser querido fallece y ya vemos que eso es como algo natural. Incluso a medida que va pasando el tiempo y la vida se va haciendo cada día más rápida y más mecánica, cada vez prestamos menos atención a temas como la muerte, como el nacimiento, como de dónde surgen las cosas. Entonces, por esa razón se supone que lo primero que debe suceder como parte de la admiración que nos conduce a filosofar es esa deshabituación, como si pudiéramos en algún momento determinado desconectarnos de aquello a lo que estamos acostumbrados. Y después que nos desconectemos de eso, entonces de repente volver a abrir los ojos frente a la naturaleza. Y entonces ese momento nos volverá o nos convertirá en seres que podemos de algún modo preguntar sobre lo que nos rodea. Es como si la naturaleza dejara de ser normal para nosotros, la muerte, lo que nos rodea, y entonces de esa manera nos vamos a dar cuenta de que las cosas no suceden así por arte de magia, sino que hay algo que provoca que las cosas sucedan. Y entonces ese proceso de deshabituación es lo que se considera como la primera parte de lo que llamamos admiración, como el primer eslabón en el proceso de filosofar. Por otro lado,
La deshabituación entonces ha de conducirnos a esa habilidad de preguntar que tiene el filósofo. Los filósofos antiguos, cuando se admiraban de lo que les rodeaba y llegaban gracias a la capacidad que tenían para disfrutar del ocio, cuando llegaban a deshabituarse, entonces comenzaba el proceso de preguntar. ¿Preguntar qué? Bueno, muchas veces preguntas que surgían que podían ser escandalosas para la gente que les rodea, porque la gente que les rodea por lo general suponía que todo tenía una explicación divina. Entonces, al ello lograr deshabituarse y comenzar esa habilidad para preguntar, entonces ellos ahora podían comenzar a interrogar sobre incluso cosas que ya se consideraban resueltas gracias a la presencia de los dioses. Entonces, esa habilidad para preguntar podría considerarse un segundo elemento muy importante en el proceso de la admiración para poder filosofar. Luego va a venir a nosotros lo que se podría llamar la sana ignorancia, que también se le suele llamar docta ignorancia. Se parte de la idea socrática, en donde se suponía, recuerdan ustedes aquella frase de solo sé que no sé nada. Se supone entonces que esa sana ignorancia se da porque en primer lugar es sana, porque la persona considera que lo único que sabe es precisamente que ignora la realidad sobre su entorno. Y entonces esa capacidad de reconocer que ignora es lo que se llama como si fuera una ignorancia sana, y es la ignorancia que está haciendo en el ser humano de esa manera la capacidad de filosofar. Y entonces la admiración, pasando por la deshabituación, tomando en cuenta la habilidad para preguntar y sin olvidar la sana ignorancia o docta ignorancia, es lo que se supone que en filosofía conduce a develar la verdad, que a fin de cuentas eso es lo que busca el hacer filosófico, lo que se llama el conseguir la verdad. ¿La verdad sobre qué? Sobre eso que en principio nos admiró, que podría ser la naturaleza, la muerte misma, el origen de la vida, la razón de ser del ser humano y un sinnúmero de preguntas que, como hemos visto en otros momentos, es lo que suele llamarse en filosofía preguntas existenciales. Ahora, todo eso, es decir, la admiración pasando por deshabituación, por la habilidad de preguntar, la sana ignorancia y el desvelo de la verdad, tiene que pasar por lo que llamaban los antiguos filósofos el ocio filosófico. Que el ocio filosófico no es más que ese tiempo libre del que disponían los filósofos para pensar. Hay que tomar en cuenta para entender el papel del ocio, que no se refiere ocio en este contexto a lo que llamamos ocio en el día de hoy, porque hoy llamamos ocio al momento que pasamos con el celular o haciendo cualquier juego. Para saber eso hay que remontarse a los orígenes de la humanidad. Cuando el ser humano, como yo le he dicho a ustedes en otros momentos, cuando el ser humano necesitaba cazar su comida o cuidarse de otros animales que podían atacarle, o tenían que vivir mudándose de un lugar a otro, no había tiempo para filosofar, porque había que pasar todo el tiempo ocupado. Sin embargo, cuando la sociedad, cuando la gente comenzó ya a vivir en sociedad, que comenzó la gente a sentarse en un lugar determinado, que comenzó a sembrar su comida en los alrededores de donde vivía y tenía entonces que sentarse a esperar el tiempo de la cosecha, cuando la gente empezó a tener fuente de agua segura, entonces la gente podía disfrutar de un tiempo de ocio que fue el que los filósofos antiguos usaron para hacer filosofía. Y es a ese momento para pensar en donde la mente se queda como si fuese en ninguna otra cosa que no sea la curiosidad por el entorno. Es a eso entonces que se le llama el ocio filosófico. De ahí que para los antiguos filósofos el ocio es una condición sine qua non para que se pueda hacer filosofía. Ahora, el problema es que en el día de hoy no se puede tener tiempo de ocio cásimente porque la gente vive una vida muy acelerada. Por eso, el que pretende hacer filosofía ha de hacer un sacrificio fuerte
y casi al doble del que hacen las demás personas, porque hay que encontrar ese tiempo de ocio para poder hacer filosofía. Pero si se quiere una persona no acostumbrarse a lo que los demás dicen y quiere preguntarse o a formularse sus propias preguntas, tiene que buscar ese tiempo. De lo contrario, vamos a tener siempre una sociedad de personas que se conforman con lo que les dicen, que se reúnen en grupos y sencillamente pueden mover la cabeza aceptando lo que se les dice, no pueden cuestionar nada, no pueden preguntar sobre su entorno, no pueden preguntar sobre el origen de lo que les rodea. Y eso es precisamente lo que ha hecho que la sociedad nuestra, sobre todo la sociedad de la gente jóvenes, que casi mente no sabe preguntar sobre nada, sino que todo lo acepta como le venga, como si fuese empacado. Entonces, en conclusión, esta parte 2 de nuestro curso de filosofía trata sobre el papel de la admiración en la filosofía. Y se puede concluir diciendo entonces que la admiración es clave y es como si fuese una cuestión que debe darse por obligación y es como esa chispa que enciende el hacer filosófico. Y esa admiración entonces tiene que pasar por la deshabituación, que no es más que la capacidad de despegarse por un momento de aquello a lo que estamos acostumbrados, como si fuese desaprender aquellas verdades que por años hemos escuchado. Y entonces cuando desaprendemos eso, se despertará en nosotros la capacidad de preguntar sobre lo que nos rodea e incluso sobre cuestionar aquello que nos han enseñado por mucho tiempo. Y entonces eso nos llevará a la sana ignorancia o docta ignorancia, que era lo que suponían los antiguos filósofos, que era más o menos como el reconocimiento de que no sabemos realmente de nada, sino que sencillamente tenemos nociones pequeñas de lo que somos. Y entonces eso llegará un momento en que de algún modo habremos encontrado lo que suponemos que es nuestra verdad. Pero tenga en cuenta en esta cuestión de la verdad que siempre ha habido una discusión sobre si realmente existe una verdad absoluta o si todo lo que existe son sencillamente verdades relativas. Tome en cuenta, por ejemplo, lo que han tomado muchos escritores al hablar de filosofía, que el mismo Pilato en algún momento preguntó qué cosa es la verdad, porque la verdad ha sido siempre objeto de miles de discusiones. Lo que para muchos podría ser verdad absoluta, para otros podría ser verdad relativa. Y entonces todo eso que estamos diciendo ha de hacerse si se presta atención a lo que los filósofos llaman el ocio, para dedicarlo a hacer filosofía.